bisturí gasas y la chica del cable. Buenas tardes, buenos días, según donde nos estéis escuchando. Esto es el podcast de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Entre Traumas. Y hoy está con nosotros la doctora Rosa Ezquerro. La chica del cable. Natural de Madrid. Hola, buenos días o buenas tardes. Dependiendo de Te vamos a dejar hablar, ¿eh? Ya sé que parece que no. No, por supuesto. A ver, Rosa, eres de Madrid, has trabajado muchos años en el Hospital de Talavera de la Reina, especializada en miembro superior. ¿En qué momento de ser ya una persona consagrada en tu territorio de miembro superior decides dejar tu vida e irte al Reino Unido a hacer un fellowship? Yo creo que la gente tiene la idea de que esto es algo que se hace recién terminado, pero tú nos vas a explicar que no es así. Efectivamente. De hecho, mi sorpresa fue cuando llegué a Inglaterra y vi que la gente más o menos tenía el mismo background que yo, es decir, no terminan la residencia automáticamente, empiezan el fellow a la misma edad que nosotros, porque allí tienen unas residencias muchísimo más largas y la gente que me encontré haciendo los fellows eran más o menos de mi edad. Respondiendo a tu pregunta de el por qué, pues yo creo que por lo que nos mueve a todos, ¿no? Es decir, la curiosidad, el coger y decir, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo implementar este u otro conocimiento que a lo mejor en Talavera pues no era fácil de conseguir? Puedo hacer un stop aquí que me estoy dando cuenta de tu voz radiofónica que hace años te pedí que hicieses algo conmigo radiofónico y me rechazaste. Pues aquí está. Y ahora, ha vuelto. Claro, pero es que digo, es que la estoy oyendo y es que es un. Sí, la verdad que sí. Es que es una voz increíble. Vale, ya podemos seguir. Vale. Paréntesis, sigamos con lo interesante. Claro, o sea, a ver, vale, te mueve la curiosidad, pero es muy duro dejar una casa establecida, un perro, una hipoteca, tal, tus familiares y todo para algo que no sabes muy bien en qué va a acabar. Cierto, y de hecho todo empezó con intentar mejorar lo que ya sabía hacer, aprender de gente que sabe mucho más que yo. Y poco a poco fui siendo muy inquieta, me fui a distintos lugares, me moví de Talavera, obviamente, seguí a gente que sabía un montón de hombro y aprendí de ellos todo lo que pude y más. Empecé un fellow nacional, pero por motivos de salud pues se quedó un poquillo en agua de borrajas y dije, pues me apetece tener una experiencia internacional y se dieron las circunstancias y al final pues terminé cruzando al otro lado, en el mundo británico, de lo cual, pues obviamente mereció muchísimo la pena, pero he de decir que eché muchísimo de menos el sol. ¿Y la comida? Y la comida. Mucho sándwich allí, ¿eh? Madre mía. Mucho sándwich. Wow. Cuando fuiste allí, empezaste haciendo un fellowship de hombro, ¿no? Sí, empecé haciendo un fellow de hombro y codo. Estuve allí un año. ¿Y era cerrado? O sea, ¿era un año cerrado? En principio era un año, lo que pasa que tuve la suerte de que mientras estaba haciendo ese fellow conocí a uno de mis mentores, que luego terminó... ¿Qué se llama? La doctora Miss Panagiatudo, que dio una charla en uno de los congresos que teníamos allí acerca del plexo braquial. Y yo, como buena cirujana de hombro, inquieta, dije, joder, siempre nos dicen, nunca vayáis medial a la coracoides, cuidado, ese es vuestro límite, no lo paséis. ¿Por qué? Os lo he dicho, la curiosidad. ¿Qué habrá detrás? Efectivamente. Y entonces decidí cruzar el Mississippi y decir, joder, pues vamos a ver qué hay más allá, ¿no?, de la coracoides. Y yo creo que un poco esa inquietud fue la que me terminó... O sea, tú como cirujana de hombro pensabas que después del hombro no había nada. No, pero fíjate que es muy curioso. Fíjate que es muy curioso que en Europa, corrígeme si me equivoco, o sea, en España o en el mundo más mediterráneo, el cirujano de mano nervio hace nervio periférico y también hace plexo, y en el mundo más anglosajón es el cirujano de hombro muchas veces el que hace plexo, ¿o estoy equivocado? No, y de hecho gracias, porque era una de las cosas que quería sacar a colación, es decir, no. Parece que está preparado, pero no. La cosa es que allí en el centro donde finalmente terminé haciendo el fellow, de un año también, la unidad está formada por 4 componentes, es un centro de referencia cuaternario. ¿Hablas de un segundo fellow? Yo me he perdido. Terminaste el de hombro. Sí,
Y entonces dije, hay que ver... Perdona, después de la doctora Panagiatodis. Eso es, después de esa charla de Miss Panagiatudo, que yo también tardé un montón en aprendérmelo, solicité ese fellow, que ya es un fellow con una solicitud, muchísimos candidatos y demás, y bueno, pues tuve la suerte de que me cogieron y empecé... ¿Qué manía con la suerte? Llevo, o sea, todos los capítulos, la suerte, pero bueno, ¿qué suerte? Es un elemento más. Sí, pero... Es un elemento más que ayuda. Ya... El que está en su casa... Yo todavía no he tenido la suerte de que me hayan elegido para un fellow de plexobraquial. Claro, qué suerte. A ver si me toca. Voy a echar la loto del fellow. Vale, dejarme explicarlo. Sí. He de decir que mientras estaba haciendo este fellow, en mis ratos libres, pues que eran pocos, me iba. Una vez que escuché esa charla, empecé a atender como observer en esa unidad. Mientras hacías el fellow de hombro, te ibas de vez en cuando a ver a los de... lesiones de nervio periférico. En Stanmore. Y un poco volviendo a la conversación que teníamos antes, es una unidad formada precisamente por 3 traumatólogos, una cirujana de mano, 2 cirujanos de hombro y un neurocirujano. ¿Plásticos? Nada. Curioso. Había un plástico, pero el plástico se fue. Salió del grupo. Ok. Y nada, al final me metí un poco en esa vorágine. Estudié como una loca porque al principio, cuando eres traumatólogo, lo que te dicen es límites de seguridad, aléjate, no lo toques demasiado y al final allí... lo contrario. Claro, o sea, imagínate mi cara, ¿no? Ellos enredando con el nervio, tocándolo, moviéndolo y luego veías en el posoperatorio a los pacientes. No sé, yo me esperaba unos dolores ahí neuropáticos enormes tal y para nada. O sea, y abriéndoles el plexo y tal y tú ahí, ¿dónde está el hueso? ¿Dónde está el hueso? Aquí, claro, yo dije, esto tengo que aprenderlo, esto tengo que saber cómo sea. Wow. Y bueno, pues al final... Un año entero. Un añito. O sea, otro año. Primero fellow de hombro, ¿no? Y luego otro año fellow de nervio periférico. Es nervio periférico y... lesiones de nervio periférico. Ajá. Ok. Gracias, Rosa. Es decir, entendiendo como tal todo aquello que no esté protegido por sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Efectivamente, incluyendo, pues bueno... raíces cervicales, ¿no? No, eso yo creo que es más para neurocirujanos y demás, pero nosotros pues atendemos desde el plexo braquial a todas las lesiones... Ya salió. Periféricas. Plexo braquial. ¿Y ahora dónde estás trabajando? Porque ya terminó, eso ya pasó hace tiempo. Sí, eso ya terminó y ahora pues he tenido la suerte de volver aquí a España. ¡Qué suerte! Recién aterrizada. He vuelto a decir suerte, ¿verdad? Sí. Bueno, pues he vuelto a España a disfrutar de... Como persona con suerte. Exacto. Sí. A disfrutar de este clima de nuevo y de esta gastronomía. Y estoy recién aterrizada y ahora estoy trabajando en el Hospital Clínico San Carlos de aquí de Madrid y nada, muy contenta. Empezando con un proyecto ambicioso, lo reconozco, pero ilusionada. ¿En qué consiste el proyecto? Pues en organizar una unidad de tratamiento de lesiones de nervio periférico. Y yo creo que la creación de las unidades siempre ha demostrado, ¿no?, que los resultados son claramente mejores que cuando a lo mejor nos dividimos un poco todos y hacemos todo tipo de patología, porque yo creo que muchas veces la decisión de qué hacer, qué no hacer es casi tan importante como elaborar o no la técnica de una forma perfecta. El tener la posibilidad de discutir con otros compañeros que saben un montón de esto, ¿no? Tener reuniones multidisciplinares, tener luego un manejo posoperatorio un poco guiado, en fin. Bueno, y sobre todo en una patología tan específica, porque la casuística no es una locura. En nervio periférico, patología simple, hay millones. Túneles carpianos, nervios cubitales, CPs... Yo creo que hay mucho infradiagnóstico, ¿eh? Muchísimo. Bueno, muchísimo. pero es que a eso vamos. O sea, el paciente que o no va bien porque no saben lo que tiene, o lesionados graves de nervio periférico, ¿no? Exacto. Y además, de hecho, yo hay veces que pienso y digo, joder, parece que estoy bailando con la fea del baile, ¿no? Pero es que... Literal, es que es así. ¿Por qué quiere decir eso? Pues porque al final estás con una estructura anatómica que... Poco agradecida. No, yo no diría eso, yo diría desconocida, sí. Efectivamente. Porque al final es una estructura que te permite interaccionar con el medio, te permite elaborar sus funciones y demás, pero cuando se lesiona puede llegar a generar una gran discapacidad. Y si no la comprendes bien,
la recuperación, aunque nunca va a ser a lo mejor el 100% en muchos de los casos, pero sí puedes llegar a recuperar si haces las cosas un poquito orientado a... Totalmente. Además, yo creo que viniendo del mundo de la mano, que manejamos bastante nervio periférico a un nivel inferior, la realidad es que a mí operarlo al final, yo entiendo que es como todo, ¿no? Que al final cuantas más pacientes haces, más sencillo o más suelto te ves. Pero el diagnóstico del nervio, ¡buah! Eso me parece una locura. Entonces, conocer qué patologías tienes, cómo diagnosticarlas, a mí personalmente me parece lo más complejo y este tipo de unidades yo creo que son la base, ¿no? Sí, no, en eso estoy de acuerdo y de hecho yo creo que has dicho algo clave. Me han pedido que dé una charla en el hospital, un poco de bienvenida y tal. Les he preguntado más o menos en qué estarían interesados, que les cuente y me han dicho, pues yo creo que lo más importante es saber identificarlo, ¿no? Hacer un diagnóstico en una patología además que es tiempo dependiente. Es decir, no es lo mismo manejar una lesión aguda que una lesión que ya estamos en un periodo más subagudo. El porcentaje de recuperación va a ser inferior. Sí, sí, además que prácticamente depende de tus manos, ¿no? Porque las pruebas diagnósticas son todavía poco exactas. Además, también depende muchísimo de quién te la haga o quién no te la haga, ¿no? Efectivamente. O sea, que es una cosa que... Una resonancia de una lesión de plexo braquial te quieres morir. Bueno, y un electromiograma, claro, parece algo muy básico y depende de quién te lo haga. Sí, y de hecho es una de las primeras preguntas, ¿no? Que haces cuando llegas al hospital. Es como, oye, mira, del equipo, ¿quién destaca un poquito, ¿no? En hacer estos diagnósticos? O ¿A quién le gusta? Porque ¿a quién le gusta todo esto? ¿Quién tiene un poquito más de inquietud? ¿Y quién te da un diagnóstico un poquito más preciso? Claro. ¿Y cuántas unidades hay en España? Porque yo la verdad que no tengo ni idea. ¿Cuántas unidades hay específicas de...? Pues, como quien dice, yo, como bien digo, acabo de aterrizar, pero lo poquito que me ha dado tiempo un poco a averiguar, y probablemente me equivoque, pero hasta donde sé son 5 grandes unidades. Tenemos 2 aquí en Madrid, 1 en Barcelona y otro en Valencia. ¿Y esta nueva? Bueno. De momento pequeña. Ojalá. ¿Cómo de difícil, tú que sabes el criterio traumatológico de dificultades, cómo de difícil es operar un plexo, por ejemplo, del 1 al 10? 10, 11. Pues fíjate que yo creo que a esa pregunta tenía pensadas varias respuestas. Es decir, me parece una cirugía técnicamente muy exigente. De hecho, mis mentores que las han operado, les he visto que se ponen un poquito inquietos y ellos llevan muchísimo volumen de este tipo de cirugías. Pero me parece incluso más difícil la decisión de cuándo hacer una cirugía, de cuándo no hacer esa cirugía, o cuándo hacer una cirugía completamente diferente, alejada del plexo, ¿no? Porque ves que no va a llegar. Es decir, al final, si tienes una lesión de raíces inferiores, no tienes una buena función de la mano, todos sabemos a qué ritmo crece el nervio, ¿no? Más o menos 1 milímetro al día. Tienes que calcular si cuando te llegue a la mano realmente va a tener una función. Y a lo mejor pues te merece la pena hacer algo un poquito más distal. O sea que yo creo que la cirugía es muy compleja. Yo diría que un 11/10. Pero el timing es un 20/10. Pero el timing es un 20/10, efectivamente. Total, vamos, yo de hecho creo que las unidades especializadas, ahí es donde tenéis el mayor volumen, ¿no? Y entiendo que también las mayores dudas. Efectivamente. Y una de las cosas que te da el poder hacer un fellow internacional o un fellow a cualquier nivel es que tienes la oportunidad de seguir discutiendo, ¿no? Con esos maestros que tienen pues tanto conocimiento, que te ayudan a discutir esos casos. Y una de las ideas de la unidad y del proyecto es tener la posibilidad de seguir teniendo esas discusiones con cierta frecuencia. Voy a hacer mi momento cuñado. ¿Te parece, Alina? Venga. Claro. O sea, espera que me preparo. Sí, prepárate, Rosa, güey. Es que tengo que hacerlo. Es que no me puedo. Llevo dándole vueltas, es que si no, no puedo. O sea, si el plexo ya de por sí no te lo puedes estudiar porque es complejo, pero complejo. Sí, es interesante. ¿Cómo de difícil será operarlo? Pues difícil, difícil. Pues sí que es qué tela, ¿eh? Pregunta, ¿eh? ¿Es cuñado o no es cuña? Es. Pero, o sea, para introducir esto un poco, al final el plexo braquial, digamos que es como el top. Es la pirámide, está en la punta, ¿no? Pero entiendo que tu caballo del día a día será la lesión de nervio periférico, ¿no? O sea, la lesión, pues eso, la diferenciación. Peroneo,
Bueno, radiales. Cubitales. O sea, lo que es más troncos nerviosos. Pues va a depender un poco del volumen de patología que haya. El primer día que me iba a presentar en el servicio, en el clínico, llegó un paciente con una plexopatía traumática después de un accidente de moto. Y tú con el bolso así dijiste, sujétame el bolso, me pongo los guantes, ¿no? Eso fue lo primero que hice. Obviamente iba acompañada con gente, ¿no? Porque yo no conocía el hospital, pero me iban a llevar a la habitación. Tuvimos la mala suerte de que fue un laboral, entonces pues se nos fue, pero sí, esa era. O sea, te quiero decir que al final el volumen de lo que llegue va a depender mucho del volumen que exista, que haya. Es como la trauma. Nunca sabes cuándo va a haber una fractura de tibia, cuándo va a haber una fractura de peroné, pero intentaremos gestionar lo que llegue. Bueno, totalmente. ¿Y sabrías un poco, para los que puedan estar ahí interesados en nervio periférico, un poco discriminarnos, ¿no? Pues la famosa aquella clasificación de Seddon, ¿no? De las axonotmesis, neurotmesis. Pero explícalo para dummies. Vale. O sea, no entres en... No, es que claro, alguien que sabe tanto... Por eso. No, al revés, seguramente nos lo pueda explicar. Por eso. Para gente aquí, como nosotros. Claro. Pues al final de lo que se trata es intentar un poco de dar unas expectativas, un pronóstico y comprender un poco la lesión, ¿no? Una neuroapraxia al final es lo que entendemos como una estructura que está perfecta, pero no funciona. O sea, un cable intacto. Eso es. Y de hecho yo dije neuroapraxia en la unidad allí en Stanmore y me dijeron bloqueo de conducción y dije, vale. Oh my God. Eso es como cuando se te duerme una mano, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y además que tiene un pronóstico muy bueno, lo normal es que se recupere porque toda la estructura está íntegra. Y luego la diferencia entre la axonotmesis y la neurotmesis es, pues se han cortado las carreteras del centro, pero la gran autovía sigue estando en su sitio, de tal manera que el nervio, los fascículos saben por dónde tienen que ir, el pronóstico es más favorable, y luego la neurotmesis es cuando hay un corte total y el pronóstico pues pasa a ser un poco más desfavorable. Pero en mi unidad, el profesor Rolberg, que es el que genera esta unidad, crea otra clasificación y allí pues nos regíamos por ella, que era la clasificación de Birch-Bonney, que el bloqueo de conducción hablaba de lesión no degenerativa, entendiendo por degenerativa estructura sin alterar, o lesión degenerativa con buen o con mal pronóstico. Pero un poco la idea era la misma. ¿A qué le gusta a los ingleses ponerse su nueva clase? Bueno, pero en este caso... Ir por la izquierda, todo al revés. Pero en este caso tiene todo el sentido del mundo, porque al final no es lo mismo tener un bloqueo con una estructura que no es viable. Exacto. Que con una estructura que sí lo es. O sea, esto en el hueso tú lo entiendes, ¿no, Alina? Yo lo entiendo, aunque no sea en el hueso, cariño. No, pero no lo digo por ti en concreto. Digo por ahí, o sea, hay que decir que al final en el hueso es más fácil de entender que tenemos una pseudo o tenemos una fractura, ¿no? Tenemos un hueso que es viable para cicatrizar o un hueso que no es viable para cicatrizar. Pues el nervio igual. Exacto. Y al final ellos se les ocurrió la idea de crear esta clasificación porque a fin de cuentas, aunque Seddon... obviamente mundialmente reconocido y demás. Aquí quizás un poquito menos conocida la clasificación británica, pero al final no deja de ser una clasificación anatomopatológica. Es decir, hasta que tú no coges ese nervio y lo analizas en un microscopio. La de Seddon. Y la de Sunderland. Sí. Y luego una serie de clasificaciones posteriores. Ellos intentan graduar ese tipo de lesión para dar un pronóstico, para hacer un manejo y demás. Y sin embargo, pues Birch al final lo que hace es decir, bueno, pues mira, ¿tengo una conducción o no tengo una conducción? Y si hay una lesión degenerativa, con la evolución de ese paciente, pues decido si va a ser un pronóstico favorable o no. ¿Cómo de importante es formarse en esto? Porque, a ver, quiero decir, no me explico, no. Claro, formarse en todo, pero es que hemos tenido la suerte de entrevistar al doctor Maldonado, que también, pues como tú, se dedica a nervio periférico, microcirugía, y claro, él nos decía, recomiendo a todo el mundo que le guste esto, que hagan un fellowship de esto, porque claro, el fellowship es que es un año hablando solo de este tema. Solo. ¿No? O sea, te quieres morir, si te gusta bien. Sí. Entonces, todo el rato, o sea, las consultas son de esto, las cirugías son de esto, las conversaciones, las sesiones, todo lo que discutís es nervio periférico. Entonces es como la bola de dragón que decía Vicente Guimerá. O sea, te metes un año y fuera, o sea, dentro es un día y fuera es un año. Pues aquí igual, o sea, tú estás un año allí y es como si hubieses hecho 10 años de vida normal comprimidos, ¿no? Exacto. Entonces, esto es
¿recomendable? ¿Vale con ir a un curso y ponerse? No, es esencial. Porque hay muchas cosas en la trauma que no es que valga, pero sí que te puedes iniciar habiendo ido a un curso. Es esencial, bajo mi punto de vista, el pasar un tiempo con gente que realmente tiene experiencia en esto, sabe manejarlo, te da un poco toda esa ciencia, ese background de conocimiento y de experiencia que necesitas para tomar decisiones. Porque no solamente es hacer una cirugía, es pues como dijimos antes, ¿no? Cuándo hacerla, cuándo no hacerla, cuándo evitarla. Y a lo mejor pues tienes otras alternativas que en ese momento a ti pues no se te ocurren. Entonces un curso yo tampoco lo recomiendo. Escasito. Efectivamente. Hemos empezado el podcast diciendo la chica del cable. La chica del Ahora ya hemos explicado el porqué. Que no es el cable. Que no es el cable. Que el cable tiene tela. Te agradecemos mucho que hayas podido darnos algo de tu tiempo para explicar esto. La verdad que es súper interesante. Te deseamos mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. La suerte hay que buscarla. La suerte hay que buscarla y hay que estar. Si no estás, no hay suerte. ¿Tienes algo más que compartir con nuestros oyentes? Os quiero. No, pues que la suerte ha sido mía porque al final esto no ha sido más que un regalo de cumpleaños. Muchas gracias por la oportunidad. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues como siempre dice Alfonso. Si queréis empezar en el nervio periférico, a veces fellowship, a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.